Bien, tengan todos muy buenas tardes. Ya he iniciado lo que es la grabación. A continuación les voy a compartir en pantalla lo que es la presentación que se ha elaborado para el día de ahora. Por favor, me informan cuando ya les cargue y ya la puedan visualizar en pantalla. Ya se observa, Leo. Perfecto, gracias. Como sabemos, esta es la tutoría número 6 correspondiente a la asignatura Investigación en Educación Matemática, de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. El día de ahora es sábado 9 de enero del 2021. Espero que hayan pasado una muy bonita vacación, ¿no? O sea, disfrutado las fiestas, ¿no? Tanto navideñas como de fin de año con su familia, pues lo importante es haber aprovechado ese tiempo. El día de ayer les envié lo que es la rúbrica con cada uno de los trabajos ya calificados y algunos, pues como en la tutoría de repaso, lo habíamos dejado para dudas al respecto de esas observaciones o de las otras observaciones que se habían hecho en cuanto al primer avance o cualquier otra duda que se tenga sobre los instrumentos, por ejemplo, que es la actividad, creo que eh, la que está más próxima a entrega, ¿no? Algunos se conectaron, pues supongo yo que los demás, no sé si vieron los correos, si no lo vieron, pues los invito a que vayan y revisen y pues revisen tanto la rúbrica como las observaciones. Si existiese alguna duda, algo que no quede claro o algún problema con respecto a las ponderaciones que se han asignado en la rúbrica, pues me pueden escribir y con gusto lo podemos revisar, ¿no? O igual, si es sobre las observaciones, pues también en el mensaje que les envié, ahí les informaba de que con ustedes por ley cuentan con 3 días para realizar la revisión de la tarea que se les está devolviendo. Ese periodo comienza a partir del día de ahora, no cuenta el día de ayer porque el día de ayer era periodo aún dentro del periodo de vacaciones, entonces empezarían a contar a partir de ahora. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la nota no la van a ver reflejada en plataforma hasta que hayan finalizado esos 3 días. Después de eso, y que estemos todos satisfechos con las notas obtenidas, pues entonces se van a cargar a plataforma, ya las van a poder ver en plataforma. Entonces quizás es un pequeño paréntesis acá, ¿no? Para, si no han revisado el correo, por favor revisen y cualquier duda, pues pueden contactarme, que yo con gusto estaré tratando de darle solución, ¿no?, a las inquietudes que puedan surgir. Con respecto a la tutoría y volviendo a lo que nos toca el día de ahora, tenemos lo que es una agenda que es la que se ha previsto desarrollar el día de ahora. Tenemos algunos recordatorios, un pequeño sondeo de lectura, la propuesta y al final cierre y algunas preguntas si las hubiese. Entre los recordatorios tenemos que la entrega de instrumentos de recolección de datos se ha programado para el día lunes 11 de enero, ¿no? Entonces espero que ya estén trabajando en eso y para que ya el día lunes lo tengamos listo para realizar la entrega. Y con respecto a, bueno, el segundo recordatorio es que para esta, más bien es informarnos que para esta asignatura no hay exámenes programados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo de exámenes que se ha establecido no entra ningún examen por parte de esta asignatura. Entonces únicamente estaríamos pendientes con la entrega de los instrumentos y tengo entendido que se va a entregar el informe final, ¿no?, que es lo que hemos venido desarrollando en el primero y segundo avance. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Pues les dejo el espacio también para que lo podamos comentar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y solo con respecto a los instrumentos de recolección de la información, no sé si de eso va a tratar la tutoría de hoy o... Sí, parte de la información que se va a abordar el día de ahora es sobre los instrumentos, sí, los tipos de preguntas y los criterios Sí, de validación.
Sí. Bueno, sí, eso lo, sí hay que darle alguna, como explicar de qué trata el instrumento, no sé, o sea, o solamente es el instrumento en sí. No, Ajá, básicamente solo son las partes que piden las indicaciones, que sería una pequeña introducción, unas indicaciones, y pues luego sería el instrumento como tal, solo las partes que están directamente en las indicaciones del archivo para el instrumento. Solo deben de tener el cuidado de que lleve todo eso, que creo que aparecen los objetivos también y aparecen otros elementos por ahí. ok, ya. Gracias entonces. De nada. Bien, no sé si hay alguna otra consulta o algún comentario que deseen realizar. Si no, pues procedemos con la presentación. Bien, tenemos aquí lo que es una pequeña reflexión. No sé si alguien quiere leerla y pues sí darnos un pequeño aporte de lo que comprende sobre sobre la imagen que les estoy proyectando. Si gustan la leo y pues si alguien quiere colaborar con un aporte, pues pide la palabra y con gusto se le dé el espacio. Bien, la reflexión dice, la educación es lo que sobrevive cuando has olvidado lo que has aprendido. Es de Skinner. Esa pequeña frase es de Skinner. Entonces no sé si alguien quiere eh, opinar, ¿no?, con respecto a a la imagen de la reflexión del día de ahora. Hola, no sé si alguien iba a participar. Hola, Lick. Solo yo Hola, sí. saludándolo. Buenas tardes. Perdón Ok, por la buenas llamada tarde, tardes. pero lo importante es que ya estoy aquí. Bueno, quizás marcar que esto es importante porque marca el futuro de todo un país, generaciones, sociedad. Es lo que persevera, por eso la insistencia tanto de los gobiernos en la educación, y debería de ser una necesidad básica de todas las familias para poder garantizarle a lo que viene a relevar el futuro, ¿verdad? Que son niños, adolescentes, la calidad de educación también que reciben, que son los futuros ciudadanos que van a tener que brindar su esfuerzo para desarrollar a todo el mundo, haciendo una concepción muy amplia de esto. No solamente es la familia, no es superación familiar, no es superación solamente de la sociedad salvadoreña, sino que hoy día, pues, con hablar de la pandemia, podemos decir cómo es que necesitamos que todos estemos educados, y entre mejor educados estemos, obviamente vamos a tener un mejor mundo para todos. Correcto. Sí, de hecho, la reflexión va encaminada a eso, ¿no? Que a veces nosotros nos centramos al ser docentes de matemática o estudiar matemática y tal vez al graduarnos llegamos al aula y únicamente pretendemos transmitir conceptos matemáticos. Es decir, a veces cometemos el error como docentes de matemática de centrarnos tanto en en la matemática que creemos que solo hay que transmitir esos conocimientos, ¿no?, esos conceptos, y no mezclamos como docente o no le atribuimos un rol a lo que es la parte educacional del estudiante, es decir, aquellos valores como por ejemplo la cooperación, el respeto, todos esos valores que hacen que el estudiante evolucione como persona, no tanto visto desde el punto de vista matemático, como es quizás como nosotros a veces lo vemos. Entonces, la invitación es a incluir aquellos elementos que a veces dejamos de lado
por enfocarnos en la teoría esencial o lo que nosotros consideramos esencial que el estudiante aprenda. A veces nos preguntan, por ejemplo, a mí me ha pasado, me pregunta, bueno, ¿y usted se acuerda de lo que le enseñaron, por ejemplo, en sociales en sexto grado, o en lenguaje en séptimo, o ciencia en octavo, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando uno hace memoria, a veces tal vez sí tiene nociones, y sí a veces recuerda pequeños fragmentos de esa información que en ese tiempo recibió, ¿no? Pero por lo general esa información se olvida. Entonces, a veces recordamos cosas, como por ejemplo valores que aprendimos de algún docente en particular, que tal vez no tenían nada que ver directamente con la asignatura que estaba impartiendo. Entonces, eso es parte de la educación, ¿no? El hecho de tal vez es que el estudiante salude cuando ingresa, el buenos días, el pedir permiso, ¿no? Y todos esos elementos que lo forman más como persona que directamente como un recipiente que solo recibe información. No sé si alguien más iba a participar. Solo quería Sí, comentar respecto a eso sí. que se acaba de decir. Yo recuerdo mucho una clase que tuvimos de estudios sociales en el segundo grado, porque quizá Ujú, marcó mi compromiso con la naturaleza. Y ujú, hablaban sobre el cambio climático, la maestra, y cómo iba a afectar y cómo El Salvador en aquel entonces, pues, todos los universitarios andaban en el mismo, era el ujú, basurero del mundo y cosas así. Y el ujú, compromiso que teníamos todos de no tirar la basura en la calle, de cuidar los árboles, porque íbamos a sufrir el cambio climático. Y ujú. eso fue en segundo grado, estoy diciendo 1982. Así que sí, eso es como una ilustración de lo que usted acaba Sí, de expresar. correcto. Sí, de hecho esa es la idea, ¿no? La reflexión es invitarlos a eso, a que si, por ejemplo, vamos a ser docentes formadores de matemática, no nos enfoquemos únicamente en formar a los estudiantes con los contenidos matemáticos, porque probablemente esos los olviden. Tal vez elijan carreras que no lleven matemática porque no les gusta la matemática y todo lo que nosotros tratamos de enseñarles lo olviden. Entonces hay que meter algunos o incorporar, mejor dicho, algunos elementos o algunos valores, algo que le quede en el estudiante, ¿no? Que le sirva para desenvolverse como persona, ¿no? En una sociedad que sabemos que es cambiante. Gracias por la participación. No sé si alguien más quiere agregar algo o si no pasamos a lo que es el sondeo de lectura. Bien, entonces pasamos a lo que es el sondeo de lectura. En este caso, el sondeo de lectura va directamente sobre el capítulo 11 del libro de Sampieri, ya que de ahí es que se ha extraído lo que son los contenidos que se han plasmado, que se han propuesto para el desarrollo de esta tutoría. En este caso, se han formulado tres preguntitas acá. La primera es en qué consiste la objetividad. Estamos hablando dentro de la elaboración de instrumentos de recolección de datos o instrumentos de medición. En este caso estaríamos hablando de qué es la objetividad. Y también estamos hablando de qué relación existe entre confiabilidad y validez. Creo que estos conceptos ya los hemos leído quizás antes dentro de las investigaciones, pero aquí vamos a enfocarlo directamente, confiabilidad y validez del instrumento que usted está diseñando o el instrumento que usted va a utilizar para medir propiamente las variables que le interesan dentro de su estudio. Entonces, en ese caso, la segunda pregunta es esa, ¿no? ¿Qué relación existe o qué relación puede notar usted entre la confiabilidad y la validez? La tercera pregunta tiene relación con los métodos de recolección cuantitativa. En este caso nos dice mencione al menos un método de recolección de datos cuantitativo de los que se mencionan ahí en el capítulo 11. Al inicio del capítulo creo nos menciona uno y al final nos menciona 5 o 6 más. Entonces únicamente es de que mencionen uno, ¿no? Entonces ahí están las tres preguntas. Por favor, el que desee participar, pide la palabra y me dice con cuál de las preguntas va a participar y pues con gusto se les deja el espacio. Órale, voy yo Hola, sí. rápido.
rápido porque oigo mucho cri, 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 cri. Ok. No, la confiabilidad se refiere al grado de medición, ¿verdad? Cuán exacto puede ser el instrumento que estamos utilizando para hacer la investigación. Y cuanto a la validez, se refiere más a lo que medimos, qué tan confiables pienso yo que pueden ser esos datos y los convierten en válido en la investigación, porque se mide y entonces sabemos si está arrojando algo, es como el resultado, así es como yo lo entiendo. Correcto. Correcto. De hecho, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando que el instrumento repita resultados. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, el instrumento que usted elabore se lo pase a un estudiante, tiene un resultado. Días después, puede ser una semana después, le vuelve a pasar a ese mismo estudiante el mismo test y el resultado tal vez no sea idéntico, pero debe ser muy similar. Entonces, si se repiten los datos con ese mismo instrumento, al pasarlo en tiempos diferentes, entonces cumple ese criterio de confiabilidad, es decir, está midiendo satisfactoriamente la variable, ¿no? Ahora bien, ¿de qué trata la validez? La validez trata de que mida la variable que se debe medir. Suena un poco así como redundante, pero si lo pensamos bien, por ejemplo, digamos que vamos a medir el interés por las matemáticas, la variable interés por las matemáticas de los estudiantes. Y yo le pregunto si le gusta ciencia, si le gusta lenguaje, qué calificaciones lleva en ciencia, qué calificaciones lleva en lenguaje. No estoy midiendo la variable que me interesa. Probablemente el instrumento sí sea confiable, pero no sea válido. Te perdería el criterio de validez. Entonces es importante que aparte de que sea confiable, también sea válido, es decir, que mide exactamente la variable que se pretende medir. Suena un poco redundante, pero en realidad a eso es a lo que hace referencia a lo que tenemos o entendemos por validez. Obviamente más adelante vamos a ver algunas definiciones, algunas características que ya nos van a dejar un poquito más claro lo que es confiabilidad y validez y qué relación hay entre ellas. Gracias por la participación. Nos quedan aún dos preguntas. La primera, ¿en qué consiste la objetividad? Y la última, mencione al menos uno de los métodos de recolección de datos cuantitativos que se mencionan ahí en el capítulo 11 de Sampieri. Lick, en referencia a la primera interrogante que nos dice que en qué consiste la objetividad de los instrumentos, ¿verdad? Sí. Sería referido a de que el instrumento nos ayude a reflejar la realidad con la información que obtenemos tal y como es esa realidad, ¿verdad? Correcto. Porque a veces vamos con las tendencias que tiene el investigador. Correcto. Y lo vemos desde esa visión y olvidamos lo que en sí estamos o el objeto de estudio que en realidad queremos lograr. Correcto. De hecho, tal cual lo ha dicho, así es. Es decir, que no tenga influencia la perspectiva del investigador con respecto a la medición de la variable. Por ejemplo, a veces las formas en que preguntamos hacemos que las personas respondan de acuerdo a la forma en que nosotros estamos preguntando. Por ejemplo, a veces inducimos respuestas. Entonces, a eso se refiere a la objetividad, de que nosotros no tengamos ninguna injerencia dentro de la respuesta para que la persona pueda plasmar en su respuesta o en el instrumento la realidad tal como usted la menciona, ¿no? Es decir, que sí se mida lo que está en la realidad y no la injerencia que tenga o que pueda tener el investigador o los prejuicios que se puedan tener al respecto. Entonces sí, de hecho, ahí va bien definido lo que es la objetividad. Nos queda entonces, muchas gracias por la participación, nos queda entonces lo que es la última pregunta. No sé si alguien quiere participar con la última pregunta. De lo que recuerde, tal vez no sea textualmente lo que dice en el capítulo, pero algo que recuerde, un método de recolección de datos. Quizás para ayudarles, ustedes qué método han utilizado o qué método han planteado. Yo creo que con ahí ya les estoy dando una ayudita, ¿no? Cuando hacemos lo que es nuestra metodología, nosotros elegimos un método de recolección de datos. Y hay uno que es bastante conocido y es bastante utilizado, que creo que es el que la mayoría ha seleccionado. Entonces,
Por ahí va la respuesta. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Yo creo que la mayoría vamos a elegir utilizar un cuestionario, ¿verdad? Porque es el método que normalmente uno sabe cómo se elaboran y que en alguna ocasión también hemos llenado alguno, entonces ya tenemos idea de cómo son. Correcto. De hecho, en ese caso, solo quizás aclarar un poco que el método sería la encuesta y el instrumento sería el cuestionario, pero sí, ese es el método que todos han seleccionado, no el método de las encuestas, ¿no? Gracias por la participación y vamos a pasar entonces a lo que es la propuesta. Bien, aquí tenemos una pequeña pregunta. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Nos dice acá que una vez seleccionado el diseño de la investigación, apropiado y la muestra adecuada que consideramos nosotros, no siempre desde el punto de vista del investigador, para nuestro estudio y las hipótesis que hemos establecido, en el caso en que se hayan establecido hipótesis, en algunos casos no se han establecido hipótesis, porque eso depende directamente de los objetivos. Pero una vez que se han desarrollado esos pasos, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos que sean pertinentes sobre los atributos o conceptos o las variables que son de nuestro interés, ¿no? Es donde vamos a desarrollar nuestro muestreo y vamos a desarrollar el análisis sobre esos datos recolectados, ¿no? En ese caso, habría que definir quiénes son los participantes, si son grupos, si son fenómenos, si son procesos, si son organizaciones, etcétera, ¿no? Es decir, hay que definir quiénes son los que van a participar directamente del estudio, ¿no? Quiénes son los que tienen esa información que para nosotros o para nuestra investigación, perdón, resulta valiosa. Entonces hay que definir eso, ¿no? Ahora bien, recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. En este caso, el plan incluye varios elementos. Vamos a ver, por ejemplo, literal A. Dice que cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. Es decir, lo primero que nos vamos a preguntar como investigadores es de dónde voy a recolectar los datos o qué datos voy a recolectar. Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas. Es decir, si alguien conoce o tiene la información, las personas conocen sobre esas fuentes, o si esas personas son las fuentes, si se producirán de observaciones, es decir, si van a ser datos observables, conductas que se puedan observar y que nosotros podamos verificarlas mediante la observación, o si hay algún registro o se encuentran documentados. Muchas veces hay algunas investigaciones, por ejemplo, que comparan elementos que ya han sido documentados. Por ejemplo, la inmigración, ¿no? El hecho de los inmigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, año tras año, ellos llevan un registro. Entonces, alguien pudiese interesarle investigar qué tanto o con qué frecuencia aumentan los valores, ¿no?, de la inmigración. Entonces, esos datos no lo tendría una persona en sí, los tiene una organización y están documentados. Entonces tendrían que ir y extraer esos datos directamente de archivos o de bases de datos que ya están previamente elaborados. Entonces depende bastante de dónde o qué o cuál es el objetivo de la investigación, a dónde vamos a ir a recolectar los datos. La mayoría de las veces los datos los obtenemos de las personas. ¿Por qué? Porque a veces son variables o buscamos medir variables que no son observables. ¿A qué me refiero con que sea observable? Por ejemplo, yo les puedo decir que podemos pasar un cuestionario para identificar quiénes tienen en su casa refrigeradoras, quiénes tienen televisión, quiénes tienen computadora, quiénes tienen teléfonos celulares. Bueno, es redundante, ¿no? Quienes tienen teléfonos inteligentes sería quienes, bueno, elementos, ¿no? Ahí eso es más observable. ¿Por qué? Porque solo vamos y vamos tachando lo que tiene y no tachamos lo que no tiene. Entonces, pero ahí estamos midiendo objetos, si tiene o no lo tiene, es una característica del objeto. Pero ¿qué pasa cuando es un concepto? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cómo usted medirían, por ejemplo, la alegría? O sea, ¿cómo ustedes medirían, por ejemplo, esa variable, la variable alegría? O felicidad, digámoslo. La variable felicidad. ¿Cómo se le ocurre a usted medir la felicidad? Entonces, yo no puedo determinar, ¿no?, a ciencia cierta, porque, hola, sí, no sé si alguien iba a responder. Yo solo le iba a decir con respecto a eso, cómo Sí, se mide la ajá, felicidad o la alegría, dice. ajá.
Pues también podría ser observable, podría a partir de un comentario, si la persona pues medio sonríe o sonríe, o algo así, ¿verdad? Podría ser. Pero, porque recordaba un comercial de Colgate, hace la pregunta ahí, no sé si lo viste, dice, ¿qué sería lo primero que haría cuando termine la pandemia? Entonces, lo primero que hacen las personas es sonreír. Parece que se podría medir, digo, si sonríe poco, más, o bueno, cómo, pero no tendría mucho sentido de investigarlo, ¿verdad? Tal vez creo que a eso es de referencia. Sí, correcto. Sí, de hecho lo que dice usted es cierto. Lo que buscaba que viéramos es que hay que diferenciar entre medir objetos, es decir, cosas que podemos ver y palpar a ciencia cierta, que conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de alegría o felicidad, por ejemplo, ver a alguien que sonríe, por ejemplo, puede ser un payaso y no sabemos si está feliz o no. Entonces es un concepto un poco más abstracto, porque puede ser que hayan personas que sonríen, pero que en realidad no estén felices. Entonces puede ser que hayan otros elementos que puedan ser observables, como usted decía, puede ser la amabilidad, puede ser la forma en que responde, puede ser el tono de la voz. Hay muchas cosas que sí pueden ser observables y que al observar esos elementos se le pueden atribuir a si la persona está feliz o no. Entonces, ¿qué es lo que usted mencionaba? En sí, ahí no estaríamos midiendo el concepto abstracto, sino que estaríamos midiendo indicadores que lo que hacen es darnos, digamos, la información a través de indicadores, ¿no? De decir si cumple estos y estos elementos, entonces esta persona está feliz. Entonces lo mismo ocurre con otras variables, ¿no? Por ejemplo, si nos refiriéramos, por ejemplo, si hablamos de los que tienen, por ejemplo, COVID, por eso colocaba acá esta imagen de literal B, de cómo identificamos una persona que tiene COVID. O sea, si nuestro interés es identificar a esas personas, entonces decimos si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene temperatura alta, si tiene dificultades para respirar, si pierde el gusto, y ahí conocemos todos los síntomas, ¿no? Pero si observáramos uno de esos síntomas, ¿hola? No sé si disculpe la interrupción ahí, solo con respecto a eso, sería cotejar entonces, o sea, hacer una lista de cotejos, no sé si me equivoco. Sí, básicamente eso es lo que hacemos, sí. Le llamamos, por lo general le llamamos reactivos, que son indicadores que nos dicen si se asemeja más o menos al concepto que estamos tratando de medir. Entonces, básicamente esa es la diferencia cuando medimos objetos, que son cosas palpables directamente, a cuando medimos conceptos abstractos, que es algo que no podemos palpar. Entiendo. Indicadores, entonces. Serían indicadores, correcto. Gracias. Bien, el literal B nos dice que en dónde pudiésemos localizar tales fuentes de información, regularmente en las muestras seleccionadas, pero es indispensable definir con precisión. ¿Por qué? Porque si definimos una muestra que no sea representativa, la medición no va a ser exacta. Entonces, ahí entra un poco en conflicto el hecho de si la muestra ha sido seleccionada de forma adecuada para esa metodología, que es lo que debemos de verificar cuando estamos, por ejemplo, desarrollando los pasos de la metodología o cuando estamos diseñando la metodología de la investigación. Por ejemplo, si yo digo la investigación va a ser cuantitativa y al final hago una entrevista o un cuestionario con preguntas abiertas y se vuelve cualitativo cuando estaría contradiciendo lo que he definido previamente. Entonces, todo eso debe de llevar una estructura que tenga un sentido organizacional. Entonces, en eso hay que tener un poco de cuidado. El literal C nos dice que a través de qué medios o métodos vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir procedimientos que se utilizan en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Y aquí vemos esos tres elementos, ¿no? Que sean confiables, válidos y objetivos. Bueno, creo que un poco más adelante los vamos a revisar, pero quizás recalcar acá que cuando hablamos de confiabilidad, precisamente es que se pueda repetir
el resultado en la misma persona, que el instrumento arroje los mismos resultados. Por ejemplo, si usted se hace un test de inteligencias múltiples o de estilos de aprendizaje, por ejemplo, creo que hay uno en internet que se llama CHAEA, de estilos de aprendizaje, y digamos que usted responde sinceramente a todas las preguntas y le da, digamos que tiene X estilo de aprendizaje reflexivo, por ejemplo. Y 2 semanas después se hace exactamente el mismo test y responde nuevamente con sinceridad a todas las preguntas y le da el mismo resultado. Entonces ese test cuenta con confiabilidad. ¿Por qué? Porque es capaz de replicar el mismo resultado en la misma persona utilizando el mismo instrumento. Entonces a eso hace referente directamente lo que es la confiabilidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir que sea válido? Lo que mencionábamos en el sondeo de lectura es que mida la variable que se pretende medir. Por ejemplo, si vamos a medir, por ejemplo, los estilos de aprendizaje o las técnicas de aprendizaje que utilizan los estudiantes, no voy a preguntar sobre, por ejemplo, pasatiempos o cosas que no tengan que ver directamente con esa variable. Entonces, para que sea válido, debe de medir la variable que se pretenda que mide, es decir, no salirnos con preguntas que no tengan relación directa con la variable. Si ustedes revisan, no sé si es el capítulo, siempre es en el capítulo 11, creo, de Sampieri, ahí nos va a dar unas tablas, ahí aparecen unas tablas donde aparecen las variables que se pretenden medir, nos da por ejemplo el nombre de una investigación, qué variables se tomaron, qué descriptores se tomaron y luego cómo se transforma de esas variables a elaborar lo que son los ítems. Aquí en la presentación no se los agregué directamente porque es bastante extenso, entonces ustedes a detalle se pueden ir a revisar el capítulo 11 de Sampieri, y ahí lo van a encontrar en plataforma. Ahí van a ver y pueden ir revisando esos ejemplos para que vayan teniendo un poco más claro, ¿no?, cómo es que se pasa de las variables a los indicadores y de los indicadores a la elaboración de ítems o reactivos. El literal D nos dice que una vez recolectados los datos, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema. Es decir, qué plan tenemos para poder responder a ese planteamiento, ¿no? Entonces aquí nos da 4 elementos que son los que debemos de tener en cuenta, ¿no?, que estos son los que nutren directamente el poder responder al planteamiento. El primero nos dice que son las variables, conceptos o atributos medibles. Si se fijan, ya aquí introducimos esto, que sean atributos medibles. ¿Qué quiere decir que sean medibles? Que le podamos asignar un valor numérico. Obviamente estas variables deben de ser las mismas que están contenidas en el planteamiento del problema, en las hipótesis, si es que se elaboraron hipótesis, o en las directrices del estudio. Prácticamente que las directrices serían los objetivos, entonces tienen que concordar, ¿no?, que sean las mismas del planteamiento, las mismas de las hipótesis y las mismas que se han tomado en los objetivos. ¿Por qué es importante que se cumpla con este elemento? Porque si no es así, no vamos a poder cumplir el objetivo, y si no se cumple el objetivo no vamos a poder dar respuesta a la pregunta de investigación o dar respuesta directamente a las hipótesis. El segundo apartado nos dice que las definiciones operacionales, son las definiciones operacionales, pero ¿qué son las definiciones operacionales? Ya hemos hablado en tutorías anteriores que tenemos definiciones conceptuales, que son las definiciones directamente que nos arrojan los libros. Por ejemplo, si buscamos felicidad, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la felicidad. Buscamos felicidad en el diccionario y nos va a dar una definición conceptual, es decir, el concepto de lo que vamos a entender por felicidad. Pero puede ser que mi definición operacional sería cuántas veces sonríe en un minuto o cuánto tiempo permanece sonriendo. Entonces, si se fijan, ya no es una definición conceptual, sino es algo que cómo yo voy a medir ese elemento que es abstracto y que no es observable, ¿no? Entonces, para medirlo, yo necesito agarrar ese concepto abstracto y definir cómo voy a operar ese concepto, es decir, cómo yo lo voy a medir. Entonces, la manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas. ¿Por qué es crucial? Porque es el que determina
cómo se van, por ejemplo, si lo van a hacer a través de reactivos. Por ejemplo, imaginémonos que es otra variable, por ejemplo, rendimiento académico. Si ustedes buscan rendimiento académico en un diccionario, les va a dar una definición. Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Pero les va a dar alguna definición, ¿no? Pero no les va a hacer referencia directamente a las notas, pero puede que en su investigación rendimiento académico signifique las notas que ha obtenido el estudiante tal vez en el último trimestre o en el último año, ¿no? Entonces, cuando usted confronte lo que es la definición operacional con la definición conceptual, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la operacionalizar es como usted la va a medir. En este caso la vamos a medir a través de la nota. Puede ser de que a usted no le interese medir la nota y le interese medirla de otra forma. Entonces usted va a definir cómo va a operar esa variable. Entonces ese sería el segundo elemento. El tercer elemento sería cómo es la selección de la muestra, que en este punto yo creo que la mayoría ya lo han estado trabajando, es decir, cómo se va a seleccionar la muestra, qué características va a tener, si es una muestra probabilística, no probabilística, si han utilizado alguna fórmula para calcular la muestra. Puede ser que hayan utilizado la fórmula de Gabaldón. En el caso de las investigaciones cuantitativas, la mayoría de las veces se utiliza esa cuando son muestras probabilísticas, o incluso pueden utilizar programas, ¿no? De hecho, en Sampieri hay un programa que es el que se les recomienda que pueden utilizar, en el cual usted toma parámetros, que esos parámetros deben de estar claros, que puede ser el porcentaje de confianza, que normalmente antes del 90, 95, 99. Y ese porcentaje, lo que resta sería el porcentaje de error. Por ejemplo, si decimos tiene una confianza del 99, el error va a ser del 1%. Si tiene una confianza del 95, el error va a ser del 5%. Y si tiene una confianza del 90, el error va a ser del 10%. ¿Qué importancia tiene que identifiquemos con claridad esto? Que cuando usted utilice el programa, ahí le va a pedir los dos porcentajes. Hay algunos programas que solo le piden uno y ellos calculan el otro. Pero hay programas que le piden ambos porcentajes. Entonces, si usted le coloca, por ejemplo, confianza del 95 y error del 1%, no le va a cuadrar y el programa le va a dar algún error. Entonces hay que identificar el cómo calcularlos correctamente. Incluso si lo hace a través de la fórmula de Gabaldón para poblaciones finitas, en este caso, ahí sí, como es manual que se va a desarrollar la fórmula, usted debe de identificar correctamente los datos. ¿Qué pasa si no lo hace de forma correcta? Que al final le va a dar un resultado, pero ese resultado no va a ser confiable. Entonces hay que tener bastante cuidado en cómo se va a seleccionar la muestra de tal forma que esta muestra sea representativa. El cuarto punto nos dice que los recursos son los recursos disponibles. En este caso va a ser el tiempo en el que se va a recolectar los datos, o el tiempo en el que se va a analizar, o en qué periodo de tiempo se va a desarrollar la investigación, por decir de alguna forma. El apoyo institucional, es decir, si la institución donde se desarrolla la investigación le apoya, es decir, si no solo le brinda el acceso, sino que aparte está proveyéndole de información, ¿no? Puede ser de que usted necesite, suponiendo que estamos evaluando el rendimiento académico, notas. Hay veces que desarrollamos investigaciones en algunas instituciones y esas instituciones se niegan a dar datos, ¿no? Por ejemplo, notas o otros datos que se puedan solicitar directamente a la institución. Entonces, todos esos elementos también van dentro de este apartado, ¿no? Que sería el apoyo institucional. También económico, es decir, a veces se elaboran presupuestos de cuánto se van a gastar, por ejemplo, en copias, en impresiones, en reproducciones de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, hay otros elementos ahí que caben directamente dentro del apartado de los recursos. Ahora bien, si se fijan, hemos estado hablando de lo que es medir, ¿no? En el plan, el plan se implementa para obtener los datos requeridos, es decir, para obtener aquellos datos que faciliten el análisis de la teoría que ya hemos formulado con respecto a la problemática dentro de nuestro marco teórico. No olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben de ser medibles, pero en este apartado, ¿qué significa que sean medibles? Es decir, ya vimos que hay, por ejemplo, se pueden medir objetos, que son objetos palpables, pero también se pueden medir conceptos abstractos, ¿no? Cuando hablamos de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa medir o qué es medir?
Entonces, aquí nos dice que en la vida cotidiana nosotros medimos constantemente. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, cuando miramos el reloj, cuando calculamos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al trabajo, cuando incluso a veces calculamos cuántas horas vamos a dormir, cuando a veces tenemos mucho trabajo o muchas tareas y nos desvelamos y vemos la hora en las que nos vamos a dormir y a la hora que tenemos que despertarnos, entonces calculamos a veces o medimos ese tiempo, ¿no? Incluso miramos el despertador, medimos las horas, medimos el tiempo que tardamos a veces en bañarnos, en ajustar la temperatura del agua en la regadera, calcular la cantidad de café que habremos de servir en la cafetera. En fin, nosotros medimos constantemente en nuestro día a día. No hay un solo día que usted no mida. Incluso cuando usted va y compra algo y le dicen el precio y usted paga con X billete, por ejemplo, usted automáticamente mide cuál va a ser el resultado, es decir, cuál va a ser la devolución que le va a dar la persona que le está vendiendo. Entonces, normalmente nosotros realizamos todo ese tipo de mediciones, pero en investigación, entonces, ¿qué vamos a entender por medir o que algo sea medible? Procesos que vinculan conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Qué me está diciendo esto de indicadores empíricos? Quiere decir que eso sea observable, es decir, que se puedan observar. Por ejemplo, cuando hablábamos de la variable felicidad, el compañero decía si sonríe, por ejemplo. Yo le decía tal vez si es amable, si expresa, ¿no? La forma de contestar algo. Entonces, estos serían únicamente indicadores que me vendrían a reforzar el concepto abstracto, es decir, el concepto que no es observable. Y entonces tendría que existir esa vinculación directa entre el concepto abstracto y aquellos indicadores que me mostrarían si está presente o no el concepto abstracto dentro de esa persona. Y a medir en términos de investigación, pero hace falta definirlo un poco más preciso, ¿no? Eso es lo que se entiende, digamos, a través de la experiencia de desarrollar diferentes análisis, ¿no? Con respecto a esas teorías y a esos conceptos que son abstractos, ¿no? Entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué significa medir? Sería asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con sus reglas, ¿no? O con las reglas. Ahora bien, ¿pero qué reglas son esas? Desde luego no se asignan a los objetos, sino a sus propiedades. ¿Qué nos quiere decir esto? No le asignamos en sí, por ejemplo, un número a la felicidad, tal vez del 1 al 10, algo que vemos, sino que se le asignamos al indicador. Por ejemplo, puede ser si sonríe es 1, si además de sonreír responde con amabilidad 2, y así, ¿no? Establecemos una escala que pueda medir la felicidad y al final vamos a tener un número que me va a poder determinar si X persona está más feliz que otra persona, por ejemplo. Entonces ahí estamos estableciendo una medición sobre un concepto que viene siendo un poco más abstracto, ¿no? Bueno, que de hecho es un concepto abstracto. Entonces nos dice que la disonancia cognitiva, la pareja ideal, el clima organizacional, la cultura física y la credibilidad son conceptos tan abstractos que no deben ser considerados, cosas que pueden verse o tocarse. Es decir, todos estos conceptos de acá no los podemos ver directamente. Por ejemplo, la pareja ideal, es decir, cómo vamos a identificar, por ejemplo, esos conceptos si no son algo que podemos verlos directamente, es decir, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar y sería complicado poderlo medir. Entonces, asignamos entonces esa medición a la definición del objeto, como puede ser resultados, consecuencias o productos o definiciones o eventos. Es similar a lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho de atribuirle esa escala a aquellos elementos que nosotros sí podemos observar y que se los estamos atribuyendo al concepto abstracto. Entonces dice, es más adecuado definir la medición como, y esta es la definición que vamos a manejar dentro del instrumento, ¿no? El proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Estos indicadores empíricos son aquellos que sí podemos observar, que proporcionan ese concepto abstracto o que son capaces de medir ese concepto abstracto, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado
para planificar y con frecuencia cuantificar, es decir, asignarle valores numéricos a los datos disponibles, que serían los indicadores, es decir, esas que sí podemos medir, en términos del concepto que el investigador tiene en la mente. Es decir, el concepto que el investigador pretende medir. Tiene que identificar cuáles son esos indicadores y a esos indicadores serían a los que se les estaría aplicando una medición. Ahora bien, nos dice que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Que esto va un poco más apegado a lo que es la validez, ¿no? Es decir, que se mide explícitamente el concepto abstracto que se pretende medir. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cómo medirían ustedes la variable amor? El amor es un concepto abstracto. Entonces, muchos podrían pensar, ¿no? Podemos ver si se interesa en la persona, podemos ver tal vez si le da regalos, la forma en que le habla, la forma en que lo mira. Y si se fijan, yo estoy detallando una serie de indicadores que no se los estoy atribuyendo directamente al amor, pero que sí, a mi juicio, como investigador, tienen relación directa, ¿no? O son pruebas empíricas de que sí existe amor en esa persona, en la persona que estemos observando. Entonces, aquí tenemos que Kite en 2005 lo señala de la siguiente forma. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual, es decir, lo que podemos observar o palpar en el mundo real versus el concepto que queremos medir. El primero provee evidencia empírica, es decir, el mundo real nos provee aquella información empírica que que podemos nosotros cuantificar o que podemos nosotros medir. Y el segundo propicia un modelo teórico existente para encontrarle un sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. Por ejemplo, si lo vinculamos con la variable amor, el amor sería directamente lo que es el concepto del mundo conceptual, es decir, es el concepto, digamos, teórico, es lo que tenemos o lo que conocemos de él mediante la teoría. Pero ¿cómo explica eso? Eso se explica a través de las evidencias empíricas que nosotros sí podemos observar en el mundo real. Bien, acá nos dice que en toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis. Cuando no hay hipótesis, simplemente se miden las variables de interés. Por ejemplo, si usted en su investigación no tiene hipótesis, pero sí pretende medir el rendimiento académico, por ejemplo, o pretende medir la satisfacción laboral, digamos, entonces, aunque no hayan hipótesis, usted sí mide alguna relación entre variables o mide algunas variables en particular proporcionadas por X situación, ¿no? Entonces, en ese apartado, por lo general, medimos con el instrumento cuando se tienen hipótesis, las variables, si, por ejemplo, si fueran hipótesis correlacionales, se mide la relación de las variables y se establece si están o no están relacionadas. Es decir, se recogen los datos, se aplica una prueba estadística y luego se atribuye si están o no están relacionadas esas variables. Cuando no hay hipótesis, medimos siempre, pero medimos para ver cómo se relacionan esas variables y tratar de explicar el fenómeno como tal. Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente, por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. ¿Qué nos está diciendo acá? Que si no cumple directamente con ese criterio de medir exactamente lo que se quiere medir o la variable que se quiere medir, si no se logra ese elemento dentro del instrumento, entonces no sirve de nada lo que hemos realizado. ¿Por qué? Porque no tendría sentido mis conclusiones a partir de una recolección de datos que no mide lo que le interesa a la investigación o lo que está plasmado en los objetivos de la investigación. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener directamente en la elaboración de los instrumentos. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, ahorita supongo que ya tenemos un poco claro lo que entendemos por medirnos. Básicamente es asignarle indicadores a un concepto teórico
y poner a prueba esos indicadores mediante métodos empíricos que pueden ser observables, palpables o medibles. Entonces, a eso haríamos relación siempre a eso entenderíamos directamente por lo que es medir dentro de un instrumento. Ahora bien, ¿qué requisitos debe cumplir un instrumento para que éste sea, sea válido, ¿no? Es decir, para que tenga ese grado de veracidad que le dé solidez a mi investigación? Primero hablamos de lo que es la confiabilidad, luego hablamos de lo que es la validez y el último elemento es la objetividad. En este caso, veamos lo que entenderemos por confiabilidad, que eso es lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? La confiabilidad es en un instrumento o de un instrumento de medición se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Yo siempre recalco acá que cuando dice resultados iguales no es que, por ejemplo, si se hace un test de inteligencia, por ejemplo, de coeficiente intelectual, no es que sacó 99, por decirlo así, ¿no? O 80, y que se lo hace 5 días después y saca 80 también, es decir, o 90, ¿no? Es decir, no es que repite exactamente, puede ser que en uno saca 90 y en el otro saque 89 o 87, y el test sigue teniendo confiabilidad. Es de que los resultados se asemejen, es decir, sean básicamente los mismos, aunque no sean exactamente idénticos. Entonces, a eso le atribuimos el elemento de la confiabilidad, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, si ustedes se hacen un test de inteligencias múltiples y les da un resultado, y un mes después, una semana después, se hacen exactamente el mismo test y arroja exactamente el mismo resultado, entonces tendría lo que es la confiabilidad. Entonces acá nos dice que, por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este arrojara 22 grados centígrados y un minuto más tarde se volviera a medir la temperatura y este arrojara 5 grados centígrados, 3 minutos después se volviera a tomar la temperatura y arrojara 40 grados centígrados, dicho termómetro no sería confiable. ¿Por qué no es confiable? Porque no repite los mismos datos en el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si usted va y se toma, digamos, la temperatura, hoy que con esto del COVID en todos los establecimientos nos están tomando la temperatura. Digamos que usted entra y le toman y dice 36 grados, de ahí 3 minutos después se lo vuelve a tomar y dice 37 grados, y después se lo vuelve a tomar y dice otra vez 36 grados. Ese termómetro sí tendría o gozaría de confiabilidad. ¿Por qué? Porque repite los resultados, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el ejemplo que nos ha planteado acá, si varía drásticamente, por ejemplo, varió de 22 grados a 5 grados y de 5 grados a 40 grados en la misma persona, entonces no es confiable. ¿Por qué? Porque las variaciones son demasiado excesivas. En una se reduce y en la otra aumenta demasiado. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, no es que el resultado sea idéntico, pero si nos hubiera arrojado 22, 23 o 24, por ejemplo, sí sería confiable. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. Lo mismo ocurre con los instrumentos. Cuando usted elabora un instrumento de medición, usted selecciona, por ejemplo, se suelen hacer pruebas piloto. Usted selecciona 5 estudiantes y les hace el test a los 5 estudiantes, tabula esos datos y 3 días después o una semana después le vuelve a hacer el mismo test a esos mismos 5 estudiantes. El resultado debería de ser similar. Si el resultado es similar, ya hemos probado lo que es confiabilidad. Entonces faltaría verificar lo que es la validez. Entonces no sé si quedó un poco claro, porque eso es importante que lo tengamos en mente. No sé si alguien quiere preguntar o no ha quedado claro, podemos poner algún ejemplo para aclararlo un poco mejor. Bien, por favor, si tienen dudas o comentarios, me dicen y se les brinda el espacio. Pasamos a lo que es la validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, que es lo que
les estaba diciendo al inicio, ¿no? Es decir, que en realidad mida esa variable y que no mida otras. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si deseamos medir la inteligencia y le ponemos, digamos, solo ejercicios de memoria, pero que sea para recordar, digamos, para garantizar que tiene una buena memoria, eso no sería un test de inteligencia, sino que estaríamos midiendo directamente lo que es la memoria. Entonces, con los tests pasa lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere medir, por ejemplo, el estilo de aprendizaje y pregunta por otras variables que no están dentro de su estudio, no estaría midiendo lo que a usted le interesa y por ende no tendría el criterio de validez. Ahora bien, la validez es un concepto del cual puede tenerse diferentes tipos de evidencia, según mencionan esta serie de autores acá. Pero básicamente coincidimos en tres. La primera evidencia es relacionada en cuanto al contenido, la segunda relacionada en cuanto al criterio y la última evidencia relacionada en cuanto al constructo. Y la validez total sería la suma de todas esa validez, es decir, de que tenga validez de contenido, que tenga validez de criterio y que tenga validez de constructo. Ahora bien, ¿qué quiere decir de que tenga validez de contenido? Es el grado en que la medición representa el concepto de la variable medida, es decir, qué tanto se apega a las variables que me interesa medir. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si se incluyeran solo problemas de la resta y se dejaran de lado, por ejemplo, los de suma, multiplicación y división. ¿Por qué? Porque el contenido que yo pretendo medir es aritméticas y únicamente estoy tomando un pequeño elemento de la aritmética, estoy dejando la gran mayoría fuera. Entonces, ese test no estaría midiendo en sí la variable que pretende medir. El segundo punto o la segundo tipo de evidencia nos habla de la evidencia en cuanto a criterio o relacionada con el criterio y se establece para comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Así su medición de aceptación se valida mediante dos métodos al comparar dos criterios. Por ejemplo, imaginémonos, vamos a poner un ejemplo quizás un poco burdo, pero que es bastante aplicable, ¿no? Para que quede clara la evidencia relacionada con otro criterio. Por ejemplo, supongamos que a mí me gusta una persona, ¿no? Y entonces yo quiero poner a prueba si yo le gusto o no le gusta a esa persona. Entonces yo puedo decir, bueno, le voy a agarrar la mano un minuto, por ejemplo, y si deja que le agarre la mano, pues entonces yo le gusto. Puede ser ese mi criterio, ¿no? La evidencia de criterio, pero aparte de eso, puedo decir, mientras le sostengo la mano, también la voy a ver fijamente a los ojos. Si me mantiene la mirada y no me suelta la mano, entonces yo le gusto. Y ahí ya hemos tomado dos criterios para validar el concepto, que el concepto es si le gusto o no le gusto. Entonces el primer criterio es si se suelta la mano y el segundo criterio es mirarlo fijamente a los ojos para ver si mantiene la mirada. Obviamente tendría que cumplirse los dos criterios para poder yo establecer eso. Es decir, yo he reafirmado con un segundo criterio el primer criterio que he definido. Entonces a eso se refiere lo que es la evidencia relacionada con criterio. Obviamente es un ejemplo quizás un poco simple, pero ilustrativo con relación a este tipo de evidencia, ¿no? A la evidencia de criterio. Y por último tenemos la evidencia relacionada con el constructo. La validez de los constructos es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica y se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. Básicamente es la definición de validez, ¿no? Que es el hecho de qué tan bien y qué tan buena es la medición que se obtiene con la aplicación de X instrumento, ¿no? Ahora bien, un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un modelo teórico, en un atributo que no existe aislado, sino que se relaciona con otros y debe ser inferido de las evidencias que tenemos en nuestras manos y que provienen de las
puntuaciones del instrumento aplicado. Es decir, todas esas evidencias deben de venir directamente del instrumento, ¿no? De los resultados que se han obtenido mediante el instrumento, y no deben ser invenciones mías, producto de la teoría, ¿no? Ahora bien, podemos preguntarnos qué relación existe entonces entre confiabilidad y validez, que esta era la otra pregunta que nos hacíamos en el sondeo de lectura. Ahora bien, nos dice que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ejemplo, un aparato quizás sea consistente con los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé si alguien tiene familiares que padezcan de azúcar en la sangre o de diabetes. Y yo les digo, bueno, vamos a medir la diabetes con este aparato que vemos acá. Y entonces probablemente a las personas con diabetes se les suba la presión, ¿no? O que vaya relacionado, pero directamente el instrumento que estoy utilizando, aunque sí arroje el mismo resultado, es decir, yo le puedo medir con el instrumento 3 veces a la misma persona y va a arrojar exactamente el mismo resultado. En ese sentido, el instrumento sería confiable, pero no estaría midiendo lo que a mí me interesa medir, entonces no tendría ese criterio de validez. Entonces, también es un ejemplo un poco simple, pero es bastante ilustrativo, ¿no? Por ello, es el requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido a la vez. Es decir, no basta con que cumpla uno de los dos, debe de cumplir ambos, ¿no? De no ser así, los resultados de la investigación no deberían tomarse en serio. ¿Por qué? Porque si no es confiable, entonces los resultados no tendría sentido, digamos, las conclusiones o las discusiones de la investigación, y si no es válido tampoco, porque no se estarían haciendo unas conclusiones de acorde a las variables que interesa medir. Y aquí nos da un pequeño ejemplo para que entendamos la relación que existe directamente entre confiabilidad y validez. Nos dice que para ampliar ese comentario recurrimos a la analogía de Kate en 2005, y dice que supongamos que se va a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos y ocurre lo siguiente. El primer tirador, sus disparos no impactan en el blanco y se encuentran discernidos por todo el tablero, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Sus 5 disparos están así, ¿no? El segundo tirador dice tampoco dio en el blanco, pero sus disparos se centran, ¿no? O se encuentran cercanos entre sí, ¿no? Es decir, vemos la figura y todos los disparos están ahí cerca, ¿no? Fueron consistentes y mantuvo un patrón, ¿no? En ese caso. Y en el tercer tirador los disparos se encuentran cercanos entre sí, pero todos impactaron en el blanco, ¿no? O cerca del blanco. Entonces, si vemos acá, cuando no se repite los resultados, cuando hablábamos de confiabilidad, aquí no hay ni confiabilidad ni validez. ¿Por qué? Porque la validez estaría en el centro, que es que se mida la variable que se pretende, y la confiabilidad sería que todos los disparos vayan al mismo sitio, ¿no? Entonces, en este caso, este tirador nos está representando que no existe ni confiabilidad ni validez. Ahora bien, el segundo tirador, ¿qué nos está representando? Cuando todos los tiros están en una sola zona o cercanos entre sí, nos está diciendo que el instrumento repite el mismo proceso, el mismo patrón, o es capaz de repetir el resultado. En ese caso, estaría siendo un instrumento confiable, pero no sería un instrumento válido porque no ha dado en el centro, es decir, no da en el centro. Entonces, si como vemos el tercer tirador, se cumple que todos los disparos están juntos y todos han dado en el centro, quiere decir que la variable ha medido estrictamente lo que se pretende medir, y aparte de eso es confiable. Entonces, esa es la relación que hay entre confiabilidad y validez. Puede que un instrumento sea confiable, pero no sea válido, y lo ideal es que sea confiable y válido, para que ese análisis de resultado tenga algún sentido. Ahora bien, ¿qué factores pueden afectar la confiabilidad y la validez cuando las mediciones se refieren a seres humanos, ¿no? Primero,
utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto, en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Traducir un instrumento puede ser que esté en otro idioma y nosotros lo traduzcamos, aun cuando adaptemos los términos al lenguaje nuestro y a nuestro contexto, no es ni remotamente una validación. Eso no sería, no se cumpliría con el criterio de validación. ¿Por qué? Porque incluso de un municipio a otro municipio varía el tipo de palabras que utilizamos. A veces no tienen ni el mismo significado. Puede ser que en San Salvador una palabra signifique algo y en la unión, por decirlo así, signifique otra cosa, ¿no? Entonces, siendo la misma palabra, no tenga el mismo significado para las personas. Entonces, careceríamos de ese elemento de validación. Entonces, también dice que otro factor es usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. No son empáticos, utilizan un lenguaje muy elevado para los sujetos respondientes, no tomar en cuenta las diferencias de género, edad, conocimientos, memoria, nivel de ocupacionalidad, educativo, motivación para contestar, capacitación de la conceptualización y otras diferencias en cuanto a los participantes. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un test, digamos, para alguien que tiene 20 años, 25 años, y luego aplicarle ese test a alguien que tiene, por ejemplo, 12, 13 años. Entonces, las formas de pensar en las etapas en que están viviendo son diferentes y por ende los resultados van a ser también diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta a quién va dirigido directamente el instrumento que se pretende tomar en cuenta para la confiabilidad y la validez, ¿no? También nos habla del lenguaje que utilizamos en las mismas preguntas. A veces nosotros cuando hemos desarrollado lo que es la revisión de la bibliografía, a veces nos encontramos con palabras que tal vez nosotros sí sabemos el significado, pero si esas mismas palabras nosotros las empleamos en nuestros instrumentos, la persona no va a saber a qué se refiere, dependiendo del nivel de estudio o el conocimiento que tenga previo sobre esos contenidos. Entonces, tal vez nosotros sí, por haber desarrollado la revisión bibliográfica, pero la persona que va a responder, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de redactarnos esas preguntas o esos ítems. Otro factor, otro elemento a tener en cuenta son cuestiones vinculadas con los estilos de persona, personales de los participantes, como por ejemplo deseabilidad social, tratar de dar una impresión muy favorable a través de las respuestas. A veces nos pasa que a nosotros nos piden que colaboremos con el llenado de alguna encuesta y nosotros lo que hacemos es responder lo que queremos que la otra persona o lo que creemos que la otra persona quiere que respondamos. Eso a veces pasa cuando se hacen test, por ejemplo, de satisfacción laboral. Obviamente alguien no se va a poner a decir que está insatisfecho, por ejemplo, con el trabajo que realiza o con el pago que recibe por lo que hace, entonces, porque puede ser que lo despida o que piensa que lo van a despedir, entonces tiende a responder lo que la persona quiere que le responda o que cree que la persona quiere que le responda. Entonces, también tenemos tendencias a veces a sentir con respecto a lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar simplemente de forma negativa. A veces por algunos test, porque a mí me ha pasado, incluso yo lo he hecho, cuando a veces hay encuestas que tienen como 100 preguntas, creo que estoy exagerando un poco, pero a veces pueden tener 50, 40 preguntas y uno comienza y siente que nunca termina, entonces al final ni lee las preguntas y solo va marcando. Entonces ese es un problema que se da cuando no hemos adaptado los cuestionarios para las personas que lo van a contestar, ¿no? Es mejor que sea breve y conciso y no que sea extenso, ¿no? Y tedioso, ¿no? Para la persona que pretende contestar. Otro factor dice condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Puede ser el ruido, la inadecuación de la luz, el frío, por ejemplo, en una encuesta de casa en casa, un instrumento demasiado largo o tedioso, o una encuesta telefónica después de que algunas compañías han utilizado el mercadeo telefónico en exceso, ¿no?
y desde hace tiempo, ¿no? También puede ser el hecho de llegar a tratar de pasar una encuesta un domingo a las 7 de la mañana o después de las 11 de la noche un día de semana, ¿no? Que no se hace, pero que es un ejemplo que nos brinda del hecho de que debemos de propiciar las condiciones para que la persona esté abierta a contestar y conteste lo más sincero posible, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos con la elaboración de las cuestionarios o las encuestas las hacemos demasiado tediosas o no las pasamos en los tiempos establecidos y eso genera, ¿no?, esos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez del instrumento. Y por último tenemos lo que es la objetividad. La objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan, que es lo que hablábamos en el sondeo de lectura con el compañero que participó, que de hecho hace referencia a que el investigador o la persona que administra el test no tenga ninguna influencia sobre los resultados o sobre las respuestas, mejor dicho, que la persona que está desarrollando el test o llenando el test esté dando, ¿no? Un ejemplo quizás que bastante un poco gracioso, ¿no?, es el hecho de los diputados con esa cuestión de las interpelaciones, ¿no? Creo que la vez pasada llevaron a alguien a hablar sobre lo de los centros de contención que habían desarrollado. Entonces el diputado preguntaba: a mí me han dicho que las condiciones son pésimas, son así, son allá y allá, pero me gustaría escucharlo de usted. Ahí no estamos teniendo el criterio de objetividad. ¿Por qué? Porque estamos induciendo a que la persona que está ahí responda bajo los lineamientos que yo le he establecido. Es decir, si a mí me han dicho que es así, 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 pero yo quiero escucharlo de usted, le está diciendo que lo que él le dijo quiere que él lo repita, aunque no se lo esté diciendo o no lo esté haciendo directamente. Pero para nosotros, es decir, para los que tenemos una visión sobre, o digamos, un conocimiento sobre investigación, sabemos que eso no se debe de hacer. Obviamente ellos lo hacen de forma intencionada y eso no es ético, ¿no? Pero ya ellos sabrán por qué lo hacen de esa forma, ¿no? Entonces, eso quizás solo para mostrarles un ejemplo de cómo a veces la forma en que preguntamos incide en la respuesta que la persona da, ¿no? Aquí nos da un ejemplo. Dice que imaginemos que 10 observadores deben ver una película y calificarla como muy violenta, violenta, neutral, poco violenta y nada violenta. Es decir, esas son las opciones que ellos tienen para calificar las películas. 3 personas indican que es muy violenta, otras 3 personas que es violenta y 4 personas que es neutral. Si nos fijamos, las respuestas están muy divididas ahí y en este caso, si me preguntaran o si usted como investigador tuviera que analizar esos datos y le preguntaran si la película es violenta o no, no sabríamos qué decir, porque las respuestas han estado repartidas 3 y 3 y en el centro 4, ¿no? Entonces, a veces se tiene esa ambigüedad que al final resulta improcedente el hecho de que no se puede analizar, ¿no? Entonces, todo es relativo, ¿no? Sin embargo, la objetividad aumenta el reducir la incertidumbre, es decir, la objetividad va a aumentar su valor cuando estén bien definidos esas categorías, ¿no? Por ejemplo, si 7 personas hubieran respondido que muy violenta en ese ejemplo, entonces sería, o el instrumento gozaría de mucha objetividad. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos hacer un análisis y si me preguntan la película es violenta o no, yo puedo decir sí. ¿Por qué? Porque 70% respondió que sí es violenta. Entonces ya hay una distribución un poco más abierta para el análisis. También nos dice que la objetividad se refuerza mediante la estandarización de la aplicación del instrumento, mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes y en la evaluación de los resultados, así como el emplear personal capacitado y experimentado en
el instrumento, ¿no? Por ejemplo, si utilizan observadores, su proceder en todos los casos debe ser lo más similar que sea posible y el entrenamiento tendrá que ser profundo y adecuado. Bien, en el primer apartado, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá lo que nos muestra o lo que nos da a entender es que, por ejemplo, si ustedes han seleccionado, digamos, una muestra de 30 estudiantes y usted va a pasar un instrumento en esos 30 estudiantes, debe ser el mismo para todos esos estudiantes. Puede ser de que tal vez a usted se le ocurrió pasar un instrumento al 50% y otro instrumento al otro 50% y hacer un solo análisis de esos dos instrumentos. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque no están bajo las mismas condiciones todos. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Pasar el mismo instrumento a todos bajo las mismas condiciones y en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nos estaría diciendo el apartado o este pequeño apartado de lo que es la objetividad. Y en el último párrafo lo que nos dice es los observadores, es decir, las personas que van a estar llenando esas categorías observables, ¿no? Que todos tengan básicamente la misma formación, es decir, que todos comprendamos los conceptos con las mismas ideas. Por ejemplo, si un concepto para un observador significa una cosa y para otro observador significa otra, va a marcar resultados diferentes. Aunque en la investigación se haya definido el mismo concepto de la forma en que se va a abordar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, aunque, bueno, en nuestros trabajos normalmente no utilizamos esta clase de recolección de datos, ¿no? El hecho de la observación o terceros observadores. Por lo general, cuando utilizamos la observación, somos nosotros, los investigadores, los que realizamos dicha observación. Ahora bien, ¿qué procedimientos se siguen para construir un instrumento de medición? Que creo que básicamente a esto es a lo que venía la pregunta del compañero al inicio de la tutoría. Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con ciertas características y diferentes, ¿no? Sin embargo, dice, el procedimiento general para construirlo y aplicarlo es semejante, es decir, es parecido para todos estos instrumentos. Entonces lo vamos a detallar en un esquema que vamos a ver a continuación. Este se resume mediante etapas en el diagrama de la figura 9.7. Y aquí está lo que es la figura 9.7, proceso para construir un instrumento de medición. Está por fases y comenzamos con la fase 1 que dice definiciones fundamentales. En esta etapa se deberá reevaluar las variables de la investigación, es decir, aquellas variables que son de nuestro interés, poner a prueba o bajo las cuales queremos recolectar los datos, ¿no? El lugar explícito en donde se recolectarán los datos, el propósito de la recolección y quiénes y cuántos van a ser medidos, es decir, en qué momento se va a desarrollar la medición y quiénes van a ser esas personas. Las definiciones operacionales, que ya las vimos anteriormente, que es cómo vamos a medir esa variable, y el tipo de datos que se quiere obtener, que pueden ser respuestas verbales, respuestas escritas, conductas observables, valores en una escala, etcétera, ¿no? Y eso es lo que marca lo que es la fase 1. Ahora bien, la fase 2 nos habla de la revisión enfocada de la literatura. Este paso debe servir para encontrar, mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo reviso investigaciones parecidas o semejantes a la mía, yo observo qué métodos, qué instrumentos y qué técnicas se han utilizado para medir esos datos. Entonces puede ser que sean de interés adecuar un instrumento de esos para mi investigación o desarrollar uno propio, ¿no? Entonces a eso se refiere revisar la literatura y ver cómo se ha desarrollado, cómo se ha medido esa variable en esos estudios, ¿no?, ya conocidos. La fase 3 nos habla de la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Es decir, volvemos a lo del concepto abstracto y a identificar esos indicadores que me van a servir para medir ese concepto abstracto. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones y factores que teóricamente integran la variable.
Es decir, el concepto que pretendo medir, identificar cuáles son esos indicadores. De igual manera, se deben establecer los indicadores de cada dimensión. Por lo general, cuando hablamos de dimensión, hablamos de, por ejemplo, la variable en específico. Por ejemplo, puede ser de que en mi investigación sean 4 variables y yo voy a medir esas 4 variables relacionadas con una quinta variable, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que ir una por una. Y, por ejemplo, puede ser inteligencia, puede ser felicidad, puede ser cualquier otra variable que a mí me interesa y que yo pueda establecer, ¿no? Esas relaciones por separado y esos indicadores para medir separadamente cada una de esas dimensiones. La fase 4 nos habla de la toma de decisiones clave. En este apartado se deberá tomar 3 decisiones importantes. ¿Cuáles son estas? Primero, utilizar un instrumento de medición ya elaborado y adaptarlo o desarrollar uno nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos las 3 opciones, ¿no? Primero, usar un instrumento que ya esté elaborado y que esté estandarizado. O adaptarlo, es decir, tal vez ese instrumento mide más variables que a mí no me interesan y entonces adaptarlo sería quitarle esas variables que no son de mi interés y únicamente dejar las que sí lo son, o desarrollar uno nuevo, es decir, elaborar un instrumento nuevo. La segunda decisión importante o clave, si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo va a ser, si va a ser cuestionario, si va a ser escala de actitudes, si va a ser hoja de observación, si va a ser un aparato, como veíamos en el ejemplo del termómetro, o cualquier otro aparato, ¿no? O etcétera. Es decir, cómo se va o de qué tipo va a ser, ¿no? Y cuál será su formato, por ejemplo, si es en cuestionario, en tamaños, colores, tipos de fuente, etcétera, ¿no? La tercera decisión, determinar el contexto de administración, si va a ser autoaplicado, si va a ser cara a cara, si va a ser en hogares o lugares públicos, si va a ser mediante internet, si va a ser mediante la observación en cámara de Gesell, si va a ser laboratorio clínico, línea de producción, etcétera. Es decir, cómo va a ser la suministración o el suministro de estos test. La fase 5 nos habla de lo que es la construcción del instrumento. Esta etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores y categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. Si se fijan, aquí aparecen 3 conceptos nuevos que ya vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes los quieren revisar a profundidad, repito, en el capítulo 11 están, ¿no? Vamos a ver, ya vimos lo que es medición, ya vamos a ver lo que es codificación y lo que es la interpretación. Bien, la fase 6 es donde desarrollamos lo que es la prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuando les decía yo, para poner a prueba lo que es la confiabilidad y la validez. Es decir, podemos seleccionar 6, 7 personas y repetirles o suministrarles el instrumento y ver si los resultados se repiten, ¿no? Y si la variable que mide el instrumento es la variable que se pretende medir, ¿no? Y luego, bueno, aquí dice, a partir de esta prueba se calculará la confiabilidad y la validez inicial del instrumento, ¿no? Básicamente esto de la prueba piloto se desarrolla cuando usted ha desarrollado el instrumento. Cuando utilizamos instrumentos ya estandarizados, que hay muchos o miles de diferentes temas o temáticas, no es necesario desarrollar la prueba piloto. Cuando los adecuamos, sí, porque hay que verificar que la adecuación no haya influido en la confiabilidad y validez del instrumento. Entonces hay que tener ese cuidado. Luego tenemos lo que es la fase 7, que es la elaboración de la revisión final del instrumento o sistema y procesamiento de la aplicación e interpretación. Implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración, es decir, cómo la vamos a administrar para implementar cambios necesarios. Por ejemplo, podemos quitar ítems, agregar ítems, ajustar instrumentos, el tiempo para responder puede ser de que sea muy corto, entonces tendríamos que quitar ítems o
que sea muy extenso, tendríamos que quitar ítems, o que sea muy corto y tendríamos que agregar, o que alguna variable no se mide correctamente y tengamos que agregarle más ítems a esta dimensión, etcétera. Entonces, para eso sirve esa fase 7 y viene precedida de lo que es la fase 6, que sería la prueba piloto. Es decir, de la prueba piloto usted tendría esa información para tomar esas decisiones, ¿no? Que son las que menciona acá, ¿no? La fase 8 nos habla de lo que es el entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Esta etapa consiste en capacitar y motivar a las personas que abran la aplicación, que habrán de aplicar y codificar las respuestas o valores producidos por los instrumentos o sistemas de medición. Básicamente, cuando veamos lo de la codificación, van a entender por qué es que aparece este elemento acá. Porque no solo a veces es responder sí y no, sino que a veces le asignamos alguna escala numérica, ¿no? Para poder medir con más facilidad o mediante un programa estadístico esas respuestas, ¿no? La fase 9, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o el sistema de medición por parte del personal o representantes de la organización que estén implicados en el estudio, incluyendo los participantes si es el caso. Es decir, cuando son investigaciones educativas, por lo general es el director el que proporciona, ¿no?, el permiso o el maestro. Y luego pasamos a lo que es la fase 10, que ya sería la administración del instrumento. Aplicar el instrumento, el sistema de medición a los participantes o casos de investigación de la investigación. Es decir, ya es darlo para que sea llenado por los elementos que pertenecen a la muestra. La fase 11, preparación de los datos para el análisis. Aquí tendríamos que codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos o en una matriz y analizarlos. Y va a ser mediante un proceso estadístico. Y el último paso al final sería analizar esos resultados y confrontarlos con la teoría que ya conocemos o que hemos recopilado en nuestro marco teórico sobre la problemática. Ahora bien, tres cuestiones fundamentales para que un instrumento o sistema de medición. La primera es la operacionalización, la segunda es la codificación y la tercera es establecer los niveles de medición. Vamos a verlos uno por uno y a ver algunas de las características que cumplen. Por ejemplo, la operacionalización es el tránsito de la variable al ítem o al valor. Es el paso de una variable teórica a un indicador empírico, verificable y medible, ítems o equivalentes se le denomina operacionalización. Es decir, cómo vamos a medir esa variable, qué indicadores son los que se van a medir en qué ítems y elaborar esos ítems que respondan a esa variable. Puede ser que para medir una variable o un concepto teórico necesite 5 ítems, ¿no? Porque son 5 indicadores para poder establecer, ¿no?, esa medición. También la operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. Es decir, tenemos que conocer cómo se define conceptualmente, cómo yo la voy a medir, que es mi definición operacional, y en base a eso voy a ver cómo elaboro los ítems que respondan a esa variable. Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos en la categoría, que es lo que les mencionaba. Si quieren profundizar un poco más en cómo se hace esto, leamos el capítulo 11, donde está este apartado. Ahí les aparece una tabla que tiene un montón de ejemplos en el que ustedes van a ver cómo se han elaborado, ¿no? Que aparecen en columnas lo que son los conceptos, la operacionalización del concepto, los indicadores que responden a esa operacionalización y luego la elaboración de los ítems que van a responder a esa categoría de la variable. Entonces, si se quiere profundizar más ahí, tendríamos que ir y revisar esa tabla. Yo no la agregué acá porque es demasiado extensa, ¿no? Tienen bastante información. Entonces, pasamos entonces a lo que es la codificación. Codificar los datos significa asignarles un valor numérico o un símbolo que lo represente.
Por ejemplo, si vemos abajo tenemos unas categorías y una codificación o valor. Tenemos, por ejemplo, masculino y femenino. Y si es masculino le asignamos 1 y si es femenino le asignamos 2. No quiere decir esto que la mujer o el hecho del género femenino tenga mayor valor que un hombre que tiene 1. Lo que quiere decir esto, que para introducirlo en un programa estadístico, nosotros no vamos a introducir la palabra masculino, sino que nosotros vamos a introducir es masculino 1. Por ejemplo, si coloco 3, serían 3 hombres, si coloco 6, serían 3 mujeres. Entonces, a eso se refiere, porque estadísticamente necesitamos esa codificación para que los programas puedan trabajar, ¿no? Y funcionar de una forma más sencilla, ¿no? Por eso nos dice que esto es decir, establecer categorías, opciones de respuestas o valores. En cada ítem o variables se le asignarán valores numéricos o signos que tienen un significado, ¿no? Es decir, no necesariamente van a ser números, pueden ser otros elementos, ¿no? Pueden ser símbolos o signos, ¿no? De cualquier otro elemento, que siempre sería una codificación. Por ejemplo, si ustedes ven el 1, ustedes saben que se está hablando de un masculino, y si ven el 2, saben que se está hablando de un femenino, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, que es el ejemplo que les planteaba abajo, si tuviéramos la variable género, en las categorías de respuesta sería masculino y femenino, y a cada categoría se le asignaría un valor. Entonces, en este caso, se le han asignado los valores de 1 para masculino y 2 para femenino. Luego tenemos lo que son los niveles de medición, que en este caso se divide en 4 niveles. Por ejemplo, puede ser nivel de medición nominal, nivel de medición ordinal, nivel de medición por intervalo y nivel de medición de razón. Veamos el nivel de medición nominal. El nivel de medición nominal nos dice que entre sus características está que en ese nivel hay 2 o más categorías del ítem o de la variable. Es decir, puede ser que sean 2, 3, 4 o más, ¿no? Categorías. Las categorías no tienen un orden ni una jerarquía. Es decir, no puede ir primero la mujer y después el hombre. Puede ser femenino primero y masculino después. O puede tener otro orden. Y no importa el orden en el que aparezca porque no lleva esa jerarquía, ¿no? De quién vale más o quién vale menos, ¿no? Lo que se mide en este caso son los objetos, personas o etcétera. Se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencia respecto a una o más características. Por ejemplo, en esta variable la característica es ser hombre o ser mujer, ¿no? En la otra categoría, pero no hay mayor diferencia, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la variable género, la persona posee solo 2 características, o masculino o femenino, una de 2 y nada más, ¿no? Ninguna de las categorías implica mayor jerarquía que la otra, que es lo que decíamos, no hay ninguna que posea mayor valor sobre otra. Por eso hablamos solo de escalas nominales, no de orden, ¿no? No hay orden de mayor a menor. Entonces, esas son las características en cuanto a las mediciones nominales. Ahora bien, pasamos a lo que son las mediciones del nivel ordinal. En este caso sí hay un orden. En este nivel hay varias categorías, pero además se mantiene un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican una jerarquía. Un ejemplo sería la variable posición jerárquica en una empresa. Y le asignamos valores. Por ejemplo, el presidente vale 10, el vicepresidente 9, el director general 8, el gerente vale 7 y el subgerente vale 6, ¿no? Y ahí tenemos jefe 5, empleado A 4, empleado B 3 y así, ¿no? Ahora bien, sabemos que el presidente está en un nivel más alto que el vicepresidente, ¿no? Porque aquí sí hay un nivel jerárquico, no son iguales, entonces tienen valores diferentes. Uno tiene 10 y el otro tiene 9. Mediante esto también podemos ver que el vicepresidente está por encima del director general y sus números así lo indican, ¿no? 9 y 7. Ahora, si comparáramos el presidente con el empleado C, por ejemplo, vemos que hay una gran diferencia. Entonces, así sucesivamente. Es decir, podemos determinar un orden de los elementos que pertenecen a esta jerarquía, ¿no? Quién es mayor y quién es menor. No quiere decir que, por ejemplo, yo puedo decir 2 jefes son iguales a un presidente, ¿no? Es decir, como el jefe vale 5, si son 2 jefes valen 10 y tienen el mismo valor que un presidente. Eso no es cierto. Únicamente se categorizaría
por un elemento, ¿no? Es decir, el jefe tiene 5 y el presidente tiene 10 y desde ahí yo puedo ordenar que el presidente tiene mayor importancia que el jefe, ¿no? Entonces, a eso se refiere la escala ordinal, ¿no? Pasamos entonces a los niveles de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía que hemos visto en los dos apartados, tanto en la medición ordinal como en la medición nominal como ordinal, en este caso se establecen intervalos iguales en medición. ¿Qué quiere decir acá? Que el intervalo aquí de 0 a 1 es el mismo que de 7 a 8. Es decir, lo ancho que tiene ese intervalo es exactamente el mismo. La distancia entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida en este caso. Por ejemplo, en una prueba de resolución de problemas matemáticos, 30 problemas en 30 problemas de igual dificultad, Ana Cecilia resolvió 10, Laura resolvió 20 y Abigail resolvió 30. La distancia entre Ana Cecilia y Laura, en este caso, es de 10 y la distancia entre Laura y Abigail también es de 10. Sin embargo, en este nivel de medición, el 0 es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que esto no es un 0 real, ya que se asigna de forma arbitraria en la categoría. ¿Y qué ejemplos podemos dar de esto? Por ejemplo, la medición de los grados de la temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, el 0 en este ejemplo no significa que no hay ninguna temperatura, sino que sí hay una temperatura, pero el 0 se ha asignado de forma arbitraria. Entonces no estaría representando la inexistencia de temperatura en esa variable. Entonces, en esta clase de medición por intervalos, el 0 es arbitrario, ¿no? Y se refiere a eso. No quiere decir que tenga un valor como tal. Y luego tenemos lo que es el nivel de medición de razón, que básicamente trae todas las mismas características del nivel por intervalo, solo que en este caso se agrega que el 0 sí es real. Nos dice que en este nivel, además de tener todas las características del nivel, bueno, que es lo que le mencionaba anterior, el 0 absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad que se está midiendo. Por ejemplo, en estas mediciones serían la exposición a la televisión en minutos, por ejemplo. Decir que se expone 0 minutos es decir que no ve la televisión, ¿no? El número de hijos, por ejemplo, las ventas de un producto, los metros cuadrados de construcción, escalas de temperatura de Kelvin, ingreso de una unidad monetaria, etcétera. Es decir, aquí el 0 sí tiene un significado real. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la exposición, como lo veíamos a la televisión en minutos, pueden ser 10 minutos, como pueden ser 0 minutos. Y ese 0 minutos está representando algo que sí es medible, ¿no? Que es el hecho de que no está expuesto a la televisión. Entonces, eso es la única diferencia que existe entre la escala por intervalos y el nivel de medición de razón, que en este caso se agrega que el 0 sí es real. Ahora bien, ¿de qué tipo de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos para realizar la investigación? En este caso, en fenómenos sociales, tal vez los instrumentos más utilizados para la recolección de datos son los cuestionarios, ¿no? A través de las encuestas. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables de medición o a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis. Y aquí nos da qué tipo de preguntas son las que podemos utilizar. Aquí nos dice que se consideran dos tipos de preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Qué características tienen las preguntas abiertas? Que son preguntas, las preguntas cerradas, que son preguntas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar. Es decir, en este caso es más fácil identificar porque yo como investigador soy el que proporciona las posibles respuestas. Hay un pequeño problema que se da en esta clase de ítems, y es el hecho, o en esa clase de respuestas, y es el hecho de que a veces no incorporamos todas las respuestas posibles. Y cuando la persona responde el test,
tal vez la respuesta al ítem que tiene en mente no está entre las posibles respuestas que usted ha proporcionado. Entonces hay que tener presente que hay que tratar de garantizar que todas esas posibles respuestas sí estén dentro de las respuestas de cada uno de esos ítems. Puede ser dicotómicas, es decir, que solo tenga 2 respuestas, o puede ser varias opciones de respuesta, es decir, más de 2. En cuanto a las preguntas abiertas, no delimita alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de la persona. El problema que dan las preguntas abiertas es que es casi imposible poder codificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces son preguntas de opinión y establecer o darles un valor numérico resulta un poco complicado. Entonces, por lo general, esta clase de preguntas solo se utiliza en investigaciones cualitativas. En investigaciones cuantitativas, por lo general, siempre se utilizan lo que son preguntas cerradas, ¿no? En la que sí nosotros podemos codificar de alguna manera esas preguntas o esas respuestas. Algunos ejemplos de preguntas cerradas dicotómicas pudiesen ser las siguientes. ¿Estudia usted actualmente? Sí o no. Únicamente tiene 2 posibles respuestas. Durante la semana pasada vio la final de la Liga de Campeones de Europa. Sí o no, también, ¿no? Pregunta dicotómica. Y también podemos ver otras preguntas cerradas que tienen más de una opción. Por ejemplo, ¿cree que en términos generales la inmigración es positiva o más bien negativa para estos países? Y nos da 4 alternativas. Positiva, ni negativa, negativa. Y no sabría decir. Si nos fijamos ahí se ha abarcado todas las posibles respuestas. O sea, si nos ponemos a pensar, si nosotros, por ejemplo, no hubiésemos colocado la última opción y solo consideraran positiva, negativa, ni positiva ni negativa, pero una persona no sabe o considera no saber, entonces no sabría qué responder de las 3. ¿Por qué? Porque lo estaríamos condicionando a esos 3 elementos. Entonces hay que pensar en esa respuesta que le deje abierto el espacio para que responda lo que quiere en realidad responder, ¿no? A veces pasa, más que todo cuando somos estudiantes y comenzamos a elaborar algunos primeros instrumentos de medición, que en los cuestionarios o en las encuestas nos escriben a veces los participantes otra respuesta que no estaba entre las que nosotros habíamos considerado. Entonces, para eso es que se hace la prueba piloto, para esas posibles respuestas que nosotros no hemos pensado, tal vez salgan ahí y podamos incorporarlas, ¿no? en nuestro instrumento, para que a la hora de pasarlo no tengamos esas dificultades. Aquí nos dice que, como podemos observarse, las preguntas cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador y se le muestra al encuestado. ¿No? Gamba en 2002 hace notar algo muy lógico, pero que en ocasiones se descuida y resulta fundamental. Por ejemplo, cuando las preguntas presentan varias opciones, estas deben recoger todas las posibles respuestas, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Garantizar el hecho de que todas las respuestas posibles para esa pregunta estén dentro de las posibles respuestas, ¿no? Ahora bien, ¿conviene usar preguntas abiertas o cerradas? Pues eso dependerá de la intención, ¿no? de nuestro estudio, ¿no? En este caso dice que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que describirlo verbalmente con pensamientos, sino únicamente seleccionar aquella alternativa con la que se sientan satisfechos, ¿no? La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan la respuesta de la muestra, y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. No siempre son capturas de lo que la persona tiene en la cabeza, ¿no? O lo que la persona que está participando en la encuesta es lo que está pensando. Su relación exige mayor laboriosidad y un profundo conocimiento del planteamiento del problema por parte del investigador. Para formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. De no ser así, es muy difícil plantearlas. Además, el investigador debe asegurarse de que los participantes a quienes se les administrará conocen
comprenden las categorías de respuesta. Bien, aquí faltaba... Sí. Hola, ¿sí? ¿Sí? Ahí quería participar, Yoli, escuchando ahí su aporte importante. Sí, dígame. Fíjese de que yo he llenado varios formularios de algunos compañeros, inclusive de instituciones, de X institución X, Y, Z. Y me llama la atención en las preguntas porque a veces las alternativas, a veces un sí es un no. O sea, un no es positivo y a veces un positivo es un negativo. Entonces, desde su punto de vista, o sea, no vamos a hablar de ética porque no estamos hablando de eso, pero es correcto formular preguntas de esa naturaleza porque eso tiende a confundir al entrevistado, ¿verdad? Ahí entramos en el punto de la objetividad. Porque a veces de repente la redacción influye en la respuesta. Por ejemplo, cuando hablamos de positivo o negativo, es desde el punto de vista de quien está o quien elaboró el ítem, ¿no? Es decir, la forma en que lo pensó para esperar una respuesta X. Entonces, esos instrumentos estarían, digamos, careciendo de los elementos de objetividad. Porque incluso a veces, incluso en la forma en que se analizan, porque hay personas que codifican de sí y no todas las preguntas del cuestionario y a veces contradicen en otras preguntas lo que arriba dicen y si marcamos sí, se crea ese problema, pero esos errores saldrían a la luz si nosotros lleváramos a cabo lo que es la prueba piloto, y verificáramos lo que es la confiabilidad y la validez del instrumento. Pero en este caso no solamente es la muy consonante, sino que todo es un párrafo que viene a enmarcar un no, pero al mismo tiempo, si nosotros analizamos la pregunta, ese un no viene siendo como favorable, ¿verdad? En todo el párrafo de las alternativas. Y más bien al final yo considero de que siempre lo he criticado, que al final no es un instrumento de cuestionario, sino que como viene siendo como un instrumento de evaluación. Viene siendo como de validación, lo que quieren que le digan lo que está escribiendo arriba. Correcto. Eso es lo que entiendo de lo que me está mencionando. Pues sí, de hecho yo he visto eso, lo que usted menciona, que incluso a veces se antepone un prefijo, por ejemplo, no, y luego se establece un gran planteamiento y al final nos olvidamos de ese no ahí y solo lo demás que dice después de ese no es lo que nosotros consideramos, pero nosotros ponemos sí porque leímos esa parte ahí. Entonces, correcto, son como conectores, Lick, son conectores de que enlaza y relaciona el no y al final pues no sé, por eso que el entrevistador tiende a aburrirse y a no contestarlas. Correcto. Que de hecho esos son quizás los malos hábitos que como investigadores al inicio tenemos, ¿no? Y para eso sirve esa cuestión de realizar lo que es la prueba piloto, ¿no? Porque ahí nosotros podemos aún modificar, quitar ítems, redactarlos de una forma distinta, porque incluso la forma en que usted redacta la pregunta a veces influye en la manera en que la persona lo responde. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese apartado. Bien, veo que ya son las 2:58, nos faltaban algunas presentaciones. Acá, quizás un poco a la rápida, le voy a pasar algunos métodos cuantitativos que sirven también para recolectar los datos. Estos métodos ustedes los pueden ver en el capítulo 11. Al final del capítulo 11, ahí aparece el apartado de otros métodos cuantitativos y nos habla de análisis de contenido cuantitativo, que a veces son informaciones que adaptamos teóricamente, es decir, informaciones de contenido, ¿no? Más que todo, es decir, que se conoce teóricamente de la problemática. También tenemos otro método que sería la observación, que podemos establecer listas de cotejo, pero todos los elementos deben ser observables para poderlos medir, ¿no? Otra es las pruebas estandarizadas, que de estas ya hemos hablado, ¿no? Que estas sí garantizan que tengan confiabilidad, validez y objetividad. Podemos decidir utilizar una prueba estandarizada, de hecho, para poner a prueba alguna teoría que nosotros hemos investigado. Obviamente debe de
apegarse a que esa información que nosotros tenemos en nuestro planteamiento se pueda medir con esa prueba estandarizada. De hecho, en este caso hay miles, ¿no? Como yo les mencionaba, para inteligencias, para estilos de aprendizaje está el test CHAEA, ¿no? Que yo los invito a que lo revisemos. También aparecen datos secundarios, ¿no? Recolección por otros investigadores, es decir, datos que se afirman en otras investigaciones que han sido desarrolladas previamente. Y al final tenemos los instrumentos mecánicos o electrónicos. Por ejemplo, puede ser el detector de mentiras, ¿no? Que ya sabemos que sirve para medir la respuesta, ¿no? Si es cierto o falso. Sí, correcto. Entonces, esos son otros instrumentos que también sirven para medir alguna variable. En este caso, la variable es si dice la verdad o no, ¿no? Entonces, se puede hacer a través de estos instrumentos mecánicos, ¿no? Y también tenemos instrumentos y procedimientos específicos propicios de cada disciplina, ¿no? Puede ser que alguna disciplina tenga algún instrumento que sirva para medir alguna variable que tal vez nosotros, por no ser de esa área, desconocemos. Y ahí finalizaría la presentación. Nos quedaron pendientes esas presentaciones, entonces si gustan, la revisan en el capítulo 11. Y si hay alguna consulta, pues me la hacen saber. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí. Dejo abierto. ¿Sí? Una pregunta con respecto al instrumento para la recolección de información. Claro, la mayoría de la encuesta es bastante adecuada, pero se puede hacer con preguntas abiertas y cerradas. Es que el problema de utilizar preguntas abiertas, que ¿cómo lo cuantificaría? Porque casi siempre que utilizamos preguntas abiertas son preguntas de opinión. Las personas por lo general responden lo que ellos opinan sobre lo que se les está preguntando. Entonces, no aplicaría, ¿verdad? Porque no aplicaría. Por ejemplo, un restaurante que ofrece servicio, o sea, bueno, un restaurante, en caso a ellos sí les serviría para mejorar, ¿verdad? En ese caso. Sí, si se pudiese. Es que si se. ¿Hola? La encuesta en caso de opción múltiple sí se puede medir. Sí, como lo que nosotros buscamos son medir conceptos, ¿no? O conceptos abstractos. Entonces, lo que nosotros medimos en los ítems son los indicadores que responden a ese concepto. Entonces, para eso es que utilizamos lo que son preguntas cerradas. Obviamente debemos de pensar en todas las posibles respuestas que el que responda o la persona que va a llenar la encuesta considere una opción válida para respondernos. Okay. Bueno, gracias entonces. De nada. Sí. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Si no, lo dejaríamos hasta acá y les agradezco por haber estado presentes y por haber estado algunos participando. No sé si hay algún comentario. No, por ninguno por el momento. Perfecto. Bien, entonces voy a detener la grabación por acá. Y pues cualquier cosa, ahí estoy en el correo electrónico o en plataforma, me pueden escribir y si hay alguna duda, pues yo voy a tratar de solventárselas. Gracias entonces por eso y buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones para todos. Igualmente.